Seguimos con la geosfera y hoy en este segundo vídeo del tema 3 vamos a hablar de los minerales. Vamos a recordar un poco las características generales de los minerales que ya hablamos en el anterior tema, sobre todo para diferenciarlos de las rocas, para situarnos y tenerlas fresquitas y entender bien todo lo que va a venir después. Vale, lo primero, y esto sí es un dato nuevo, es que en la naturaleza existen unos 4.500 minerales diferentes y la mayoría son escasos, son poco frecuentes, no es normal encontrarse tantos. De hecho, de esos 4.500, más o menos, hay 20 que representan el 75-80% de toda la corteza. Y los otros 4.300 son el otro 25%. Para que os hagáis una idea de cuántos minerales poco frecuentes hay. ¿Vale? Recordamos qué requisitos, qué características tiene que tener una sustancia para que podamos decir que es un mineral. La primera, que son sólidos, que se han formado por procesos naturales. Las cosas que nosotros fabricamos no son minerales, el cristal no es un mineral, el cristal de la ventana. Que son inorgánicos. Un fósil no sería un mineral porque un fósil se ha formado a partir de los restos de un ser vivo y eso es orgánico. Son inorgánicos. Se han formado a partir de materia inerte, son materia inerte. Tienen una composición química definida. Siempre están formados por los mismos compuestos. Vale, fenomenal. Y su estructura es cristalina. Esos compuestos que la forman están siempre ordenados de la misma forma, superordenada en red, creando esas redes. Este cubo que vemos aquí, en el caso de esta alita, que es sal, es cloro y sodio, Cl es cloro, Na es sodio. Estos grandotes, que sería el cloro, están perfectamente colocados en su sitio, alineados, y el sodio rellenando sus huecos, y siempre está todo en su sitio. Un cristal es, en química, la estructura más ordenada, y por eso tenemos siempre formas geométricas en los minerales. Seguimos. Vamos a ver las propiedades de los minerales. Precisamente sus características son las que van a marcar cómo son sus propiedades. Y esas propiedades las podemos clasificar en dos tipos: físicas y químicas. Las químicas son las propiedades derivadas de su composición química, que es una composición química definida. Y las podemos observar en el laboratorio mediante reacciones y procesos químicos en los que manipulamos y alteramos la composición del mineral. Las físicas, en cambio, no requieren que alteremos su composición. Están asociadas a sus características físicas, es decir, su aspecto, si es muy duro, si nos resulta muy pesado, si nos resulta ligero, y se pueden observar y analizar a simple vista. Hay algunas cosas que podemos necesitar determinadas pruebas de laboratorio, pero son pruebas sencillas y en las que además su composición nunca está comprometida. No vamos a alterar su composición. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, una prueba para ver sus propiedades químicas sería que un mineral, cuando le echamos un compuesto, un reactivo, va a cambiar de color. Eso sería una propiedad química. Una propiedad física es de qué color es ese mineral, tal y como lo encontramos en la naturaleza. Vale, las pruebas físicas, que son las que vamos a ver con detalle, estas propiedades, las vamos a dividir en 4. En las ópticas, en las mecánicas, las magnéticas y en la densidad. Las propiedades ópticas son las que están relacionadas con su aspecto, como lo que nosotros vemos con nuestros ojos, como lo percibimos, y su comportamiento frente a la luz. Las mecánicas tienen que ver con el comportamiento que tiene el mineral cuando hacemos algún tipo de fuerza sobre él. Si le damos un golpe, si lo presionamos. Las magnéticas tienen que ver sobre su capacidad
de comportarse como un imán, y la densidad es una propiedad física que vamos a ver con un poquito más de detalle y que es muy importante para definir los minerales y que, como sabéis, es muy importante para saber cómo se distribuyen las capas de la geosfera. Vale, empezamos con las ópticas, es decir, con su respuesta a la luz, su aspecto. Según cómo se comporte un mineral cuando le da la luz y el aspecto que tenga, tendrá unas propiedades ópticas distintas. Y vamos a ir en detalle a ver 5 propiedades ópticas. El hábito o forma, que es la forma que tenga ese mineral, el color, la raya, el brillo y su diafanidad. Vamos a verlos con detalle porque algunas de estas palabras os sonarán un poquito raras. Empezamos por el hábito o forma. El aspecto que tiene. Su forma y tamaño nos sirven para identificarlos. Y viene determinada por su estructura cristalina. Por eso, porque tienen una estructura cristalina, la forma de los minerales son geométricas. Son cubos, son hexágonos, son pirámides, son formas muy definidas. Por ejemplo, la pirita, el aragonito o el cuarzo. Este es un poco parecido al que os enseñé el otro día en clase. Vemos perfectamente las aristas, los bordes. No son formas redondeadas. Tienen cantos que se ven claramente. El aragonito, por ejemplo, se ve muy bien el hexágono que forma ahí arriba. Aquí. ¿Veis? Forma ese hexágono, se ve muy bien. Entonces, bueno, recordaros que los nombres de los minerales que hablamos son ejemplos para que los tengáis claros, pero no hace falta sabérselos de memoria, ni mucho menos. Seguimos con el color. El color que tiene un mineral es característico. Podemos identificar los minerales por los colores porque cada mineral tiene un color propio que viene dado por su composición, ¿no? El cinabrio, por ejemplo, que aquí tiene estos colores rojos, granates, muy bonitos, que se identifica muy bien. El azufre es completamente amarillo. El cuarzo puede haberle de varios colores. Este es un ejemplo de un cuarzo rosa, que es un tipo de cuarzo muy bonito. Y la galena, por ejemplo, es un plateado intenso y con mucho brillo, muy bonito también, que se identifica muy bien. Un mineral con este brillo, con este color, casi 90% seguro que es una galena. Podemos mirar otras cosas. Un mineral con este amarillo solo puede ser azufre. Por eso es un color característico que los define. También el brillo. El brillo, pues su capacidad de reflejar la luz. Y puede ser de distintos tipos. Metálico, si refleja como un espejo, nos recuerda al metal, que es el caso de la magnetita. Vítreo, que es una palabra un poquito dura, se refiere que su brillo es como el de un pedazo de vidrio, como un vaso, como una botella, como esta florita tan verde que tenemos aquí. Nacarado, como el yeso, si su aspecto nos recuerda al nácar. O a mí, por ejemplo, aquí me suelen recordar a las teclas de los pianos. Adamantino, cuando se parece al brillo del diamante. El propio diamante o el rutilo, que es el que os he puesto aquí, porque no fuera tan redundante, es un ejemplo. O puede pasar que sea mate, que no refleje la luz absolutamente nada, como el caso de la limonita. Luego está la raya. La raya es una propiedad característica de cada mineral y es una de las propiedades que siempre usamos para identificarlo. Es el color del polvo que se produce cuando lo rayamos. Para verlo bien, lo que hacemos es rayarlo sobre una placa de porcelana, que al arrastrar el mineral sobre ella, al rayarlo en esa placa, pues quedará una raya de un color determinado y que no tiene por qué ser el mismo color del mineral. Hay minerales de un color determinado, pues un mineral, por ejemplo, que sea azulado y que su raya sea gris. Aquí, por ejemplo, para entender bien este mecanismo, podemos
rayar esta pirita en esta placa y ahí quedaría su raya, que es un gris, en realidad es un gris más oscuro. Y para que veáis un ejemplo real, pues tenemos esta galena, ¿no? La galena es un marrón un poco más apagado y su raya es de un tono más dorado, que se ve bastante bien. Luego está la diafanidad. Esta palabra, que os puede sonar un poco rara, se refiere a si deja o no pasar la luz. Es decir, si la luz puede atravesar el mineral o no. Y según si la puede atravesar y cuánto la puede atravesar, puede ser transparente, como el diamante, deja pasar la luz y además podemos ver a través de él. Pueden ser translúcidos, que dejan pasar la luz pero no vemos a través de ellos. O pueden ser opacos, que directamente no dejan pasar la luz y por supuesto no vamos a ver a través de ellos. Os he puesto aquí un ejemplo muy claro, que sería como 3 minerales distintos si nos van a dejar ver el lápiz que tenemos debajo. La halita, por ejemplo, sería transparente porque lo podemos ver, no es que lo veamos perfecto, pero se ve muy bien. El yeso lo podemos intuir y lo que sí vemos es que hay un fondo detrás, eso es que la luz está pasando por ahí y vemos que hay algo, no tenemos muy claro que se ve un poco la forma del lápiz, podemos intuirlo. Y luego está completamente opaco como la dolomita, que si ponemos encima del lápiz no vemos absolutamente nada. Vemos la dolomita. Y lo que está detrás, ni idea. Podemos decir que es un lápiz porque está asomando, pero no podemos verlo. Luego están las propiedades mecánicas. Las propiedades mecánicas es cómo responde el mineral cuando le aplicamos fuerzas. Es decir, cuando le damos un golpe, cuando presionamos con el dedo. Y son 3 las que vamos a ver con detalle: la dureza, la tenacidad y su esfoliación y fractura. Vamos a empezar por la dureza. La dureza a veces es un concepto un poco complicado porque tendemos a pensar que es lo contrario de frágil y no es así. Por ejemplo, el cristal es muy duro pero es frágil. ¿A qué nos referimos entonces cuando decimos que algo es duro? ¿A qué nos referimos con la dureza? Que es difícil de rayar. Es la resistencia que pone ese mineral a ser rayado. Y es una de las propiedades que mejor nos van a servir para estudiar y reconocer los minerales. Por eso se hizo una escala, un tal Mohs hizo su escala, la escala de Mohs, donde da un valor del 1 al 10 a los minerales según sea más blando o más duro. Y la característica que le dio es según cuánto me cueste rayarlo, tendrá un 1 o tendrá un 10. Aquí tenéis la escala de Mohs, que va del 1 al 10. Los primeros, 1, 2, se pueden rayar incluso con la uña, de lo blandos que son. Entre el 3 y el 5 necesitaremos algo más duro, como un cuchillo. 6, 7, como la ortosa o el cuarzo, ya tendremos que utilizar una lija o un trozo de vidrio. Y a partir del 8 son muy, muy duros. Tanto que o los rayamos con un diamante o en el caso del diamante no los podemos rayar. Vamos a ver unos ejemplos para ver en cada caso con qué los rayaríamos y ver qué valor tendría, ¿vale? Empezamos por el yeso. Tiene una dureza de 2 y para rayarlo nos valdría una uña. Vamos a sacar, mira. Luego seguiremos con la calcita. La calcita tiene una dureza de 3 y necesitamos algo un poquito más duro, pero podríamos rayarlo simplemente con una moneda. La florita tiene un 4, tiene algo más de consistencia. Para rayarlo necesitaríamos, pues, la moneda ya no nos serviría, tiene que ser algo un poco más duro. Quizá un cuchillo o seguro con un vidrio. El cuarzo ya no lo podemos rayar con un vidrio, sería bastante resistente. De hecho, las esferas de los relojes se construyen en cuarzo para que sean más resistentes. Y para rayarlo necesitaríamos pues una lija. Y luego el topacio, que ya tiene un 8, ya es una dureza importante, ya es muy muy duro. Necesitaríamos un diamante para rayarlo. Otra propiedad mecánica es la tenacidad. La tenacidad es
la resistencia que tiene a romperse cuando lo golpeamos, cuando lo apretamos, si se hunde, o si apretamos fuerte con el dedo y el mineral se hunde, pues es muy poco tenaz. En cambio, si le damos un golpe con un martillo y aquello no hay forma de romperlo, entonces es que es muy tenaz. ¿Vale? Y es donde diferenciamos si es frágil, se rompe con facilidad, y si no, es tenaz. De ahí que algo pueda ser duro pero frágil. Aquí vamos a ver un poquito dos ejemplos. El azufre, por ejemplo, es muy frágil, se pulveriza, se hace polvo, y los que son más tenaces, como la nefrita o el jade, son tan duros que podemos tallarlos con un martillo y un cincel y darles forma sin que se lleguen a romper. Y hacer, por ejemplo, esta tortuga de nefrita. Es importante, como os he dicho, no confundir tenacidad y dureza. Una cosa es que se pueda rayar y otra es que se rompa fácilmente. La exfoliación y la fractura tiene un poco que ver con la tenacidad, porque es cómo se rompe, ¿no? Cuando un mineral se rompe, ¿cómo se rompe? Se hace polvo, se deshacen láminas, por ahí va. Entonces, cuando lo golpeamos pueden ocurrir dos cosas. Una es que se rompa o que se exfolie. La exfoliación usa un poquito de estas cremas exfoliantes para la piel, ¿no? Que van levantando capas, se supone, para que las capas de piel muerta, para que quede la piel más suave. Pues aquí es un poco parecido. Puede pasar que al golpearlo se rompa de forma irregular y quede una forma completamente extraña, como el caso de la obsidiana, ¿veis? O que se forma en piezas regulares, como la mica, que se deshacen láminas. Y bueno, esas formas pueden ser planos, como esas láminas, pueden ser fibras, pueden ser figuras poliédricas. Si nosotros rompemos un cuarzo, por ejemplo, se rompen más cristalitos, muy similares al cristal grande que teníamos, con formas poliédricas. Luego, las propiedades magnéticas es muy fácil, es cómo se comporta ante el hierro o el níquel o otros metales y si es capaz de atraerlo, ¿no? O sea, es decir, si se comporta como un imán. La magnetita, por ejemplo, este mineral es un imán natural, tiene unas propiedades magnéticas muy marcadas, y si le acercáramos un clip, pues el clip se le quedaría pegado. La densidad. La densidad es, dentro de las propiedades físicas de los minerales, para mí, junto con la raya, la dureza, es una de las claves para reconocerlos. Es la relación entre la masa y el volumen, y matemáticamente la representamos así: densidad igual a masa entre volumen. La masa, que la medimos en gramos con una báscula pesándolo, y el volumen, que lo medimos en centímetros cúbicos, pues introduciendo el mineral en un vaso medidor que está perfectamente donde nosotros sabemos el volumen de agua que tenemos. Por ejemplo, en este caso había 100 y al meter el mineral ha subido hasta 120, 130. Pues restaríamos los 100 que había de agua menos lo que ha subido al meter el mineral y nos quedaría pues 30 centímetros cúbicos. Ese sería su volumen. La densidad es muy importante porque es específica de cada mineral. Siempre va a tener lo mismo. Un trozo de mineral ínfimo que pese solo 2 gramos tiene la misma densidad que 2 toneladas, porque va en relación a su volumen. De hecho, hay minerales que, ejemplares, trocitos pequeños, los cogemos con la mano, nos resultan mucho más pesados que otros minerales más grandes que nos resultan mucho más ligeros. Y eso tiene que ver con su densidad. Es independiente del tamaño, como estamos diciendo, ¿no? Y acordaros además, vuelvo otra vez a la densidad y a nuestra tarta, nuestra famosa tarta de chocolate, donde lo menos denso está arriba, lo más denso está abajo. Lo más denso está abajo porque pesa más. La gravedad lo atrae con más fuerza. Y que algo pese más no quiere decir que tenga más masa, sino que tiene más densidad. ¿De acuerdo? Seguimos. Vamos a ver un poco la importancia de los minerales. Vivimos
rodeados de minerales. Completamente. A nuestro alrededor tenemos minerales. Tenemos en los cubiertos, en las baldosas, que se me ha quedado ahí los componentes de la baldosa, y por supuesto en vuestros teléfonos móviles también hay minerales. Los cubiertos están hechos de hierro, de carbón, de cromo, de níquel. Los azulejos del baño, por ejemplo, de caolinita, de yeso, de cuarzo, de feldespato, de talco. Y en un móvil encontramos cobre, oro, plata, hierro, níquel, zinc, rodio, paladio, berilio, magnesio y muchísimos más. Todos los circuitos, todos los cables están hechos de minerales, son muchísimos minerales allí puestos en cantidades muy pequeñas para poder construir esos microchips y demás. Usamos minerales para casi todo. Ahora mismo las paredes que os rodean tienen yeso, tienen cemento que también se fabrica a partir de otros minerales. La ventana, el cristal de la ventana también está hecho con minerales. Cualquier cosa metálica que tengáis a mano, que sea acero, también. Hierro y carbón, con eso hacemos el acero. Un vaso, ese vidrio también está hecho con minerales. Muchísimos objetos cotidianos están hechos con minerales. Por eso son tan importantes. Pero para obtenerlos tenemos que alterar la corteza, tenemos que llegar a ellos. No es algo que nos encontremos andando por el campo y de repente, ¡hala, venga! Mira qué de mineral tengo aquí para... No. Entonces lo que hacemos son yacimientos, como esta mina a cielo abierto que hay aquí, donde mecánicamente vamos rompiendo la corteza para ir sacando un mineral que es muy abundante en esa zona y que nos interesa. Además de ese mineral que nos interesa, hay otros minerales. Y por eso los llamamos de dos formas. Al mineral que nos interesa, el que tiene valor, el que estamos buscando en ese yacimiento, y que suele ser el más... Si le hemos hecho el yacimiento donde debíamos, es el más abundante, se llama mena. Y al resto de materiales que se encuentra se le llama ganga. ¿Vale? Y según su uso, estos minerales, estas menas, los clasificamos de tres formas. Lo que llamamos las menas metálicas, que son los minerales de los que vamos a extraer metales, donde vamos a sacar el hierro, el cobre, el zinc, el aluminio, la pirita es uno de ellos. Los industriales, los que llamamos minerales industriales, son los más abundantes de la Tierra, entrarían en esos 20 de los que hablamos al principio, y se pueden utilizar directamente o a lo mejor hay que modificarlos. Eso lo veremos un poquito más adelante. El talco, por ejemplo, los polvos de talco que se echa a los bebés, se saca de este mineral que veis aquí, que es un mineral muy blandito y el que se hace polvo muy fácil. Y luego están las piedras preciosas, que se utilizan en joyería y que son escasos, brillantes, duros y tenaces. Vamos a empezar con las menas metálicas, que las podemos encontrar de dos formas, derivadas o nativas. ¿A qué nos referimos con estas dos palabras? Derivadas nos referimos a que el mineral que encontramos está mezclado con otros. El mineral no es el metal puro directamente. Pues por ejemplo, el plomo se obtiene de la galena. No encontramos plomo en la naturaleza. Pero en cambio hay otros minerales que sí encontramos tal cual, los encontramos en estado puro, como puede ser el oro o la plata, que directamente ese mineral es el metal. Luego lo tratamos pero es el metal, es puro, su composición es la misma. No necesitamos alterarla químicamente. Vale, vamos a ver algunos ejemplos que obtenemos de menas metálicas, mejor dicho, qué metales obtenemos a partir de esas menas. Por ejemplo, el hierro. ¿De qué minerales podemos obtener el hierro? Del hematites, de la magnetita, de la siderita o de la pirita. El cobre que va por dentro de los cables y que nos están permitiendo a mí grabar este vídeo y a vosotros verlo y que el próximo día nos veamos en clase. El cobre sale de la calcopirita y de la malaquita. Todo esto ya os digo, no os quedéis con los minerales, no hace falta que los memoricéis, lo importante es que sepáis que hay metales
que encontramos de forma nativa en la naturaleza, encontramos el mineral que forma ese metal y otros metales que necesitamos sacar su mineral para trabajarlo, tratarlo y de ahí extraer el metal, como el caso del cobre y el hierro. Luego estos minerales industriales, que como hemos dicho son los 20 más abundantes que hay en la superficie terrestre. Los diferenciamos según su composición en silicatos y no silicatos. ¿Qué quiere decir este palabra de silicatos? Pues que en su composición hay sílice y oxígeno, como hay en el talco, o que no hay sílice y oxígeno, como en el yeso. Aunque os aviso ya que aquí tengo un gazapo. Esto no es yeso, esto es plata. Entonces, no es tan importante, lo realmente importante de diferenciar silicatos y no silicatos es que los silicatos son el 75% de la corteza terrestre. Si los minerales industriales son los 20 más abundantes, los silicatos dentro de estos minerales son los más abundantes de todos. Son los que encontramos con más facilidad en la corteza, que por si no os acordáis dónde estaba, ahí. Superficie terrestre, corteza y luego ya el manto. 70 kilómetros más abajo en las partes más profundas. Ejemplos de silicatos, pues los feldespatos, como la ortosa y la plagioclasa, el talco y el cuarzo. Y son minerales industriales, es decir, fabricamos y obtenemos cosas con ellos, como que, pues a partir de los feldespatos fabricamos vidrio, como el de esa fuente de horno. Del talco sacamos polvos de talco y otros muchos productos cosméticos. El talco se usa mucho en la industria de la cosmética. Y el cuarzo, como habíamos dicho antes, por ejemplo, las esferas de los relojes, como ese reloj de bolsillo, están hechas de cuarzo. Y ahora vamos a ver las piedras preciosas. Las piedras preciosas son muy duras, son brillantes y son muy escasas. Tienen que tener una dureza de más de 8 en la escala de Mohs, si no, no son piedras preciosas. Suelen ser transparentes y son brillantes y son muy escasas. Piedras preciosas que conoceréis: el diamante, el rubí, el zafiro o la esmeralda. Aquí tenemos el mineral tal y como lo podemos encontrar y extraer en la naturaleza, con las formas que tienen. ¿Qué es lo que se hace en joyería? Se las talla, se las pule para darle más vistosidad, realzar su color y su brillo, ¿no? Y este es el aspecto en el que podemos encontrarlos en las joyerías. Los diamantes, los rubíes, los zafiros y las esmeraldas han cambiado un poquito. Ahí, por ejemplo, la esmeralda me gustaba más como encontrar en la naturaleza que aquí, pero para ponerla en un anillo esto es mucho más cómodo, desde luego. Además, dentro de las piedras preciosas, no llegan a ser piedras preciosas, pero podemos hablar de piedras semipreciosas. Son un poco menos duras, están entre el 7 y el 8, y las hay que son opacas. Esas son sus dos grandes diferencias, y también que son más abundantes. Siguen siendo escasas, pero son menos escasas que las piedras preciosas. La turmalina, el granate, la turquesa, que es muy bonita, o la malaquita son ejemplos de estas piedras semipreciosas. Si os fijáis, hemos asociado que las piedras preciosas son muy caras, y lo son, porque son muy escasas. Y además son bonitas, son brillantes, es algo que apetece tener, pero además es que son muy, muy escasas. De ahí que tengan esos precios. Pero claro, toda esta extracción que hacemos de los minerales, los yacimientos que hemos visto, esto deja su huella en el planeta, esto tiene un impacto en el medio ambiente y puede producir problemas si se hace de forma incontrolada. La mina de cielo abierto que os enseñé antes, o incluso las minas subterráneas, todo esto genera unos cambios en su entorno muy grandes. A lo mejor en el caso de las galerías, de las minas excavadas, no lo vemos tanto porque están escondidas dentro de la montaña, pero pensar que para sacar todo de ahí el carbón que se usa, se sacan otros muchos más minerales, esa ganga, y todo eso se deposita en escombreras que alteran la zona donde se ponen, y además también si nos ponemos a agujerar una montaña por dentro estamos cambiándole cosas. A lo mejor las capas que hay arriba se alteran un poco,
cambia, se mueven, cambia la composición de su suelo, los árboles que crecen allá no pueden crecer. Y en el caso de los cielos abiertos, pues es mucho más claro todavía, ¿no? Rompemos la montaña, la rompemos entera, ahí no vuelve a crecer nada, o cuesta mucho que vuelva a crecer algo, porque estamos arrancando el suelo constantemente, estamos quitando toda la capa orgánica que permite que haya vida para llegar al mineral y llevárnoslo. Entonces, si todo esto se hace de forma incontrolada e incumpliendo las normativas ambientales, es un problema grave. ¿Qué podemos hacer? Además también es un problema grave porque trabajar en esto produce una serie de restos, de polvos y demás que pueden producir enfermedades muy graves. ¿Y qué podemos hacer nosotros, que somos tan pequeñitos, para intentar frenar un poco este tipo de problemas, para que no sea tan grave? Bueno, pues yo os voy a comentar 3 cositas que creo que están en mano de todos. Una es ser más responsables en nuestro consumo. Siempre que podamos y vayamos a comprar algo que está hecho con minerales, si puede ser que nos certifiquen que esos minerales se han obtenido de una forma respetuosa con el medio ambiente y las personas. Por suerte y en principio mayoritariamente es así, pero por desgracia no siempre. Reducir el consumo de productos derivados de minerales. A ver, es difícil, pero si en vez de cambiar de móvil cada año podemos alargar su vida más tiempo, mucho mejor. Los auriculares, por ejemplo, que también están hechos de otras muchas cosas, de minerales, lo mismo. Todo este tipo de aparatos, y una vez que hayan cumplido su ciclo, que ya no los podamos usar, que ya hayamos fundido el móvil, reciclarlo. Llevarlo a algún sitio donde lo podamos reciclar, donde se trate y esos minerales se vuelvan a reutilizar y no generemos tantos desperdicios, ¿no? Es al final, con la extracción de los minerales, con la minería, como con todo lo demás, tenemos que intentar ser muy respetuosos con nuestro planeta, con todos los recursos que sacamos de él, para que esos recursos se puedan renovar y los podamos tener nosotros y todas las generaciones que vengan después, y los podéis disfrutar vosotros y mis hijos y los vuestros, y así tengamos planeta para todos y lo podamos disfrutar todos los seres vivos que vivimos en él. Y con esto acabamos esta parte de las minerales, acabamos este vídeo y en el siguiente vídeo hablaremos más de las rocas. Espero que haya quedado todo claro y si no, ya sabéis, en clase preguntar todo lo que podáis, todo lo que queráis y todo lo que necesitéis. No os quedéis con dudas.